Gracias por continuar con TV Perú en esta transmisión especial dedicada a las celebraciones por los 100 años del descubrimiento al mundo de Machu Picchu. Estamos conversando con Luis Lumbreras, quien es exdirector del INC, y con Mariana Muhl de PIS, quien es historiadora. Hace algunos instantes nada más veníamos conversando acerca de las tareas pendientes que nos quedan con Machu Picchu, que nos quedan no solamente en las instituciones públicas, sino también a todos quienes estamos comprometidos con este monumento arqueológico. Usted me estaba conversando sobre un museo que en este momento se debería revalorar. Bueno, ya se ha repuesto en valor. Lo sacó de su marasmo la administración anterior, la de entre el 2000 y el 2006, siendo director del INC el doctor Lumbreras. Al término de su gestión se inauguró, y siendo director del INC regional el doctor David Ugarte, ¿no? Y es un museo pequeñito, pero explicando el tipo de preguntas que le hacías al doctor Lumbreras. ¿Para qué sirvió? Claro. ¿No? Ahí está presentado desde el para qué sirvió tal pieza y tal otra, hasta la expedición de Jairán Bingham. Lo que se encontró, me imagino, al detalle. Algo muy pertinente al tema anterior que hablaban en la mesa redonda sobre el agua. Los esposos Wright, Kenneth y Ruth Wright, con un arqueólogo fallecido hace poco, Alfredo Valencia, hicieron un magnífico trabajo para explicar cómo es que fluía el agua, que además era una forma del cielo a la tierra y al mundo de abajo. No me quiero meter más que ahí en ese punto. Y haciendo esa excavación, es para, digamos, las trincheras para ver por dónde fluía el agua y todo, una arqueóloga del INC, que en este momento el nombre se me escapa, encontró un bracelete de oro. ¿Esto en qué año fue, perdón? En 1996. Hace poco. Aquícito nomás. Y ahí está explicado muy bien. Sin embargo, y aquí viene la tarea pendiente, que está en el sector privado del turismo. Hay un monopolio de los señores del Concetur, que son los que van en el ómnibus, y que es el transporte más caro del mundo, ¿no es cierto? Es y el más corto. Así es, ya no sé ni cuánto se paga. En tan corto tiempo. Así es. Y que se niegan a parar para que los turistas visiten este museo. ¿Por qué no lo conoce nadie el museo? Porque el Concetur no lo promociona, no quiere parar. Pero, de hecho, esa era mi próxima pregunta. ¿Dónde queda? Porque, pues, por lo menos yo, que viajo relativamente seguido al Cusco, no tenía información de este museo. Pues cuando vayas vas a tener que caminar. Bueno. No hay otra forma de llegar o subirte a la camioneta del hoy Ministerio de Cultura. Ya. No hay otra forma porque los señores de transporte público en Machu Picchu quieren cobrarte, creo que, $10 para llevarte 3 kilómetros. Como suele suceder normalmente en todos estos grupos turísticos. Yo creo que aquí, ¿no? Canatur y Caretur, la Cámara Nacional de Turismo, y la Cámara Regional de Turismo del Cusco, tienen toda una tarea que hacer. Porque ahí ya hay una muestra de que el Perú es capaz... ¿Exactamente? En el para Puente la Ruinas. Gente... Okay. Mira, subiendo de el zigzag, ¿ya? Cruzas el Puente Ruinas, el primer puente que hay, caminas 1 kilómetro y volteas a la derecha. Y la gente, me imagino, sabe dónde está, es decir, que si es que alguien pregunta dónde se encuentra el museo, le pueden avisar. Por supuesto, pero hay que promocionarlo, hay que difundirlo. Y recuerdo, 50 años después de 1961, eso se quedó en el tintero para la administración pública del sector cultura. Bueno, una tarea pendiente. Así es. Y para el público y el privado, sin duda alguna. Así es. ¿Tareas pendientes para usted, doctor Lumbreras? Hay muchas. La lista es larga. La lista es larga. Desde luego, una parte importante es continuar con las investigaciones, pero intensificarlas. Yo pienso que se debe invertir recursos para, por ejemplo, trabajar toda la zona de viviendas. Hay 4 inmensas casas de viviendas que no han sido casi tocadas. Lo demás que hay en Machu Picchu son normalmente edificios públicos, templos y demás. Entonces hay toda una zona ahí. Pero además hay que invertir en otra cosa. Machu Picchu no es solo el sitio ese. Machu Picchu es una cadena de sitios que van hasta Patallacta, que queda en el pie, en el inicio del río Cusichaca. De modo que hay bastante que hacer por investigar y por invertir para conservación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, usted que ha estado también en la directiva de una institución pública, básicamente, o mejor dicho, del INC, qué pasa que no se destinan presupuestos o no se incluye dentro de los programas gubernamentales como debería ser?
No tenemos en el Perú una clara idea de lo que es la cultura y cuál es el papel que juega la cultura en todo el proceso vital de todos nosotros. Y entonces simplemente no hay recursos, nadie está pensando en incrementar los recursos del campo de la cultura. El 80% del presupuesto de cultura se cubre con ingresos propios de ese sector. Y desde luego nadie habla de cultura. Usted ve, por ejemplo, ahora mismo que hay este cambio de gobierno, todos hablan de todos los ministerios y ministros futuros y tal. Ni una sola vez ha sido mencionado el sector cultura, pero ni una. No existe. Se piensa que es que no es políticamente el más atractivo, así ¿no? Es, no tiene no todas es el las, más bonito para la agenda. Claro, y no tiene todas las los puntos de referencia que se van a tener que obviamente desarrollar en el futuro. Esta cosa de la identidad nacional es vital. La identidad es la manera como uno se identifica con su historia, con su tierra, con su pueblo, y a partir de eso extrae conocimientos para ir avanzando. Y eso es lo que realmente trae la cultura, para eso sirven los monumentos. Y por ejemplo, el ingreso al santuario, que no es barato, hay que decirlo, ¿nunca se pensó que parte de ese presupuesto, parte de lo que se recauda, sea invertido en investigaciones? Todo eso sirve para mantener el antiguo Instituto Nacional de Cultura, y va a ser el sustento sobre el cual vamos a liberar al Estado de tener que dar recursos para el Ministerio de Cultura. Con seguridad va a servir para que el Ministerio de Cultura funcione. Son recursos importantes, ¿eh? Sí, claro. Mire usted, en ingresos para los museos y sitios arqueológicos en los 5 años anteriores a digamos entre el 2003 y el 2008, 10 millones de personas, 12 millones de personas entraron a los sitios arqueológicos, visitaron, pagando. A los sitios arqueológicos estamos hablando y los museos, Machu Picchu, que es el que da el 60% de ingresos, sí, debe ser más y importante. los demás sitios en el Perú. De esos 12 millones de personas, 4 millones eran extranjeros y 8 millones peruanos. Eso para mí, eso me dio muchísimo gusto, porque indica que hay un crecimiento importante de la identificación nuestra con nuestro país. Y el problema es que mientras eso no se intensifique con una inversión significativa del Estado, hay cantidad de lugares en los cuales nosotros podemos machupicchar el Perú en general. Hay muchísimos, Cuélap es uno inmediato importante, Choquequirá, pero hay una cantidad impresionante de Pero otros además, sitios. aquí el tema, también uno de los temas de fondo es que mientras no se invierte en investigación, por ejemplo, el Cusco, zonas como el Cusco, por ejemplo, y básicamente la gente que vive en Aguascalientes y cerca de Machu Picchu se va a dedicar a hacer turismo, en tanto ofrecer ser guía turístico para las personas, y no más bien a realizar investigaciones, a realizar expediciones, que también sería otro de los grandes atractivos. Así lo es además. En general eso atrae muchísimo a la gente. Además, a la gente le gusta que se le informe las cosas ciertas, las cosas verdaderas. Cuando uno va con guías no preparados, que creen mucha informalidad, ¿verdad? No solo es eso, sino que creen que hacen bien diciendo que esta es la calavera de Atahualpa o cosas así, o engrandeciendo en exceso las cosas sin saber lo que están diciendo, están haciendo daño al turismo y a todo eso, que no beneficia en nada el promocionar las cosas de manera errada. Una pregunta final, porque ya en breve vamos a entrar ya con la ceremonia central desde Machu Picchu, y es: los libros de historia en la actualidad ¿cuentan bien la historia acerca de la civilización que vivió en Machu Picchu? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿No se han actualizado? Porque las investigaciones se siguen realizando hasta hoy en día, ¿verdad? Yo creo que el texto escolar debería estar en permanente revisión, ¿no? Y los profesores están en permanente capacitación. ¿Cuán rápido puede llegar lo que estamos hablando, como dices, parece una tertulia de café, al texto escolar? Mejor se conversa. Ya, así es, al texto escolar,
en nuestro país es todavía lento el proceso, ¿no? Lo hemos visto, se sigue hablando de los 14 incas cuando ya sabemos que no es así. Entonces, para eso existen los cursos de capacitación, ¿no? Que tienen que esto. En ese sentido, para mí es preocupante que se haya puesto un curso de turismo sin vincularlo a los cursos de ciencias sociales y ciencias humanas que se dictan en los colegios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso es parte de la tarea pendiente. Ya. Ahora, una pequeña cosa que se me quedó en el tintero es el trabajo que se ha hecho en el Archivo General de la Nación en seguimiento a los documentos de los cuales hemos estado hablando. Y ahí hay toda una tarea que invito a los televidentes de Canal 7 a verla el día 21 de julio en el Archivo General de la Nación, y así van a conocer lo que es un repositorio documental y con un personal con voluntad de investigar, a pesar de que están mal pagados, mal reconocidos, porque nadie les da crédito por ese trabajo. Entonces yo creo que el Perú, felizmente, como decía Basader, es más grande que sus problemas. Doctor Lumbreras, reflexiones finales, solo nos queda un minuto, y conocer también sus impresiones acerca de lo que se cuenta de la historia de Machu Picchu, que hay una tarea pendiente. Un comentario muy simple. Considero que este tipo de eventos tienen la ventaja de poder alcanzar a las masas en general, un conjunto de preocupaciones en torno a cosas que son mucho más serias en nuestro país que simplemente las fiestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar en esta mesa. Nosotros vamos a enlazarnos directamente con Machu Picchu, la ceremonia central Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Yo voy a regresar en una hora. Muchas gracias por acompañarnos.